Mateo, el inmigrante mexicano que vivía en la sombra, fue arrastrado por la lluvia y la sangre hasta el borde de la muerte. Pero lo que gritó en su último aliento no fue un nombre, sino una corona. En una esquina olvidada de Los Ángeles, bajo un cielo plomizo que parecía llorar por la injusticia, Mateo Hernández yacía con la espalda contra el asfalto mojado, los ojos fijos en un mundo que nunca lo vio como humano. Sus manos, ásperas de años de trabajo en campos y cocinas ajenas, temblaban no de frío, sino del peso de una verdad que juró no revelar. A su alrededor, botas negras pisoteaban charcos con la indiferencia de quienes creen estar por encima de la ley. La multitud observaba en silencio, como si él fuera solo basura arrastrada por la corriente de una ciudad que consume sueños y escupe cenizas. Nadie en ese callejón sabía que Mateo no era solo un inmigrante más. Nadie sabía que en su sangre corría el linaje de una dinastía prehispánica cuya existencia fue borrada deliberadamente de los libros de historia. Sus rasgos indígenas, su mirada profunda y sus cicatrices silenciosas no eran signos de derrota, sino marcas de una resistencia ancestral que sobrevivió al tiempo, al fuego y a la mentira oficial. Pero esa noche, acorralado y a punto de ser eliminado como un estorbo, Mateo ya no tenía nada que perder, excepto la promesa hecha a su abuelo en el umbral de la muerte. La injusticia que lo rodeaba no era casualidad. Durante años había sido vigilado, reprimido y humillado no solo por su condición migrante, sino porque ciertas fuerzas sabían que su existencia era una amenaza velada. Mientras más lo aplastaban, más fuerte latía en su pecho el recuerdo de las palabras susurradas en náhuatl por su bisabuela. Nunca olvides quién eres, porque el mundo necesita recordar también. Esas palabras lo habían mantenido en pie, incluso cuando el hambre y la humillación le robaron la dignidad. Pero esa noche algo se quebró. No fue miedo lo que lo impulsó a hablar, sino una furia ancestral, una necesidad de que su historia, y la de millones como él, no se borrara con su muerte. Cuando los hombres armados levantaron sus armas, Mateo no imploró clemencia. En cambio, con voz temblorosa pero clara, pronunció un título en lengua antigua que hizo que uno de los sicarios retrocediera, pálido como la luna. El nombre que dijo no aparece en ninguna enciclopedia, pero su eco resonó en los salones secretos del poder, donde algunos aún temen lo que creían enterrado para siempre. En ese momento la narrativa cambió. El ilegal, el sin papeles, el escoria, de repente tenía un nombre, un linaje y un derecho que ni las armas ni el dinero podían anular. La ciudad que lo ignoró ahora lo observaba con ojos de miedo y asombro, porque Mateo no solo había revelado quién era, había encendido una chispa que amenazaba con incendiar siglos de mentiras cuidadosamente construidas. Y esa chispa, pequeña al principio, ya no podía apagarse. ¿Crees que una sola palabra puede cambiar el destino de un hombre y de una nación? La mañana después de aquella noche fatídica, Los Ángeles amaneció con un rumor que nadie podía ignorar. En las redes sociales, en los pasillos del poder y en los barrios marginados, todos repetían el mismo nombre: Tlatoani Cuauhtémoc 9. Nadie sabía con certeza si era un mito, una broma o una amenaza real, pero el video tomado por un transeúnte mostraba con claridad cómo los sicarios se detuvieron al escucharlo. La policía local, inicialmente indiferente ante la agresión contra un inmigrante, ahora investigaba con urgencia quién era realmente Mateo Hernández. No por justicia, sino por miedo. Algo en ese título había tocado una fibra prohibida, enterrada bajo siglos de colonialismo y manipulación histórica. Mateo fue trasladado a un hospital bajo custodia no oficial, no como prisionero, pero tampoco como víctima. Sus heridas físicas eran leves, pero su alma estaba en llamas. Durante días rechazó hablar con cualquiera que no supiera pronunciar correctamente el nombre de su antepasado. Fue entonces cuando apareció una mujer de traje oscuro y mirada penetrante, presentándose como doctora Elena Rojas, historiadora de linajes mesoamericanos y exasesora de archivos vaticanos. Ella no venía por curiosidad. Venía porque su propia familia había guardado durante generaciones fragmentos de una crónica prohibida que coincidía, palabra por palabra,
con las afirmaciones de Mateo. En secreto, Elena le entregó una caja de madera labrada con símbolos toltecas. Dentro, un códice de piel de venado, tintas vegetales y una medalla de obsidiana con el rostro del último gobernante legítimo de Tenochtitlán antes de la caída. Mateo, al tocarla, sintió como si el espíritu de sus ancestros lo abrazara. Aquella reliquia no era solo una prueba, era un llamado. La medalla, decía Elena, había sido robada durante la conquista y escondida en conventos, luego en colecciones privadas europeas, hasta que un patriota mexicano la recuperó en los años 30 y la devolvió a su línea sanguínea, a su familia. Mientras tanto, en las sombras del gobierno federal, reuniones de emergencia se celebraban a puerta cerrada. No se trataba de inmigración ni de crimen organizado. El tema era la legitimidad histórica. Si la existencia de un heredero real prehispánico se confirmaba, miles de títulos de propiedad, acuerdos diplomáticos y narrativas nacionales colapsarían, porque la colonia no solo robó tierras, borró soberanías enteras. Y Mateo, al reclamar su identidad, no pedía trono ni riquezas, sino reconocimiento. Y eso, para los que construyeron imperios sobre olvido, era más peligroso que cualquier arma. Lo más sorprendente no fue la reacción de los poderosos, sino la del pueblo. En barrios latinos, pueblos rurales y comunidades indígenas de todo el continente, comenzaron a surgir murales con el rostro de Mateo junto al de Cuauhtémoc, no como un rey, sino como símbolo de resistencia cultural. Jóvenes indocumentados se fotografiaban con pancartas. Soy descendiente de reyes, no de criminales. La narrativa del inmigrante como carga comenzó a agrietarse. Por primera vez, ser mexicano no era sinónimo de inferioridad, sino de memoria viva. Y todo empezó con un hombre herido que decidió no callar más. ¿Crees que el poder teme más a las armas o a la verdad? La revelación de Mateo no solo conmovió a las calles, sino que detonó una guerra silenciosa entre instituciones que jamás imaginaron verse expuestas. Archivos secretos del Vaticano, archivos coloniales en Sevilla y registros olvidados en el Palacio Nacional de México comenzaron a ser solicitados bajo presión internacional, no por investigadores, sino por comunidades indígenas que por primera vez tenían un punto focal legítimo para exigir justicia histórica. Mateo, sin quererlo, se convirtió en el eje de un movimiento global que cuestionaba no solo la narrativa oficial de la conquista, sino la estructura misma del Estado-nación moderno construido sobre ruinas sagradas. En medio de este caos, Mateo fue contactado por una coalición de pueblos originarios de México, Guatemala, Perú y Bolivia. No venían a rendirle pleitesía, sino a reconocerlo como voz unificadora. Durante una asamblea clandestina en Oaxaca, rodeado de ancianos que aún hablaban sus lenguas maternas, Mateo juró no usar su título para dominar, sino para sanar. No soy un rey que regresa, dijo con voz firme bajo la luz de las velas. Soy un puente que se levanta donde otros pusieron muros. Aquella noche, los ancianos le entregaron un bastón de madera de árbol sagrado, símbolo de autoridad espiritual, no política. Era la primera vez en 500 años que tal objeto volvía a manos de su linaje, pero no todos celebraban. En Washington, una agencia de inteligencia clasificó a Mateo como amenaza de estabilidad continental. Sus movimientos eran monitoreados, sus contactos interceptados. Incluso dentro de México, políticos y empresarios con intereses en tierras ancestrales comenzaron una campaña mediática para desacreditarlo. Es un farsante, decían los titulares pagados, un actor pagado por gobiernos extranjeros. Pero cada intento de desprestigio solo fortalecía su credibilidad entre quienes habían vivido en la marginación generacional. Porque para ellos, Mateo no necesitaba pruebas, su existencia ya era la prueba. Mientras tanto, Elena Rojas descubrió algo aún más explosivo. El códice que le entregó a Mateo no era solo un registro genealógico, contenía mapas de templos enterrados, rutas de agua sagrada y acuerdos de no agresión entre naciones prehispánicas que jamás fueron respetados por los conquistadores ni sus herederos modernos.
Uno de esos mapas apuntaba directamente a la sede del Banco de México. Otro, al subsuelo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El mensaje era claro. Lo que hoy se considera infraestructura nacional está construido sobre lo que antaño fue territorio sagrado, protegido por tratados que nunca fueron anulados legalmente, solo ignorados. Mateo entendió entonces que su lucha ya no era personal. No se trataba de venganza contra quienes lo humillaron, sino de restituir un orden cósmico roto. Comenzó a reunirse con abogados especializados en derecho ancestral, con científicos que validaban la autenticidad del códice mediante datación de carbono y espectroscopia, y con líderes espirituales que le enseñaban los rituales olvidados. Cada paso que daba lo alejaba más del hombre asustado del callejón y lo acercaba al guardián de una memoria que el mundo había jurado enterrar. ¿Crees que la historia escrita por los vencedores puede ser reescrita por los olvidados? El giro definitivo llegó cuando una filtración masiva, proveniente de un exagente de inteligencia con conciencia pesada, reveló la existencia de un protocolo secreto llamado Operación Silencio Ancestral. Este documento, fechado en 1952, pero actualizado hasta 2023, detallaba cómo gobiernos y corporaciones han trabajado durante décadas para desacreditar, silenciar o eliminar a cualquier individuo que reclame linajes precolombinos con poder simbólico o territorial. Mateo no era el primero. Había al menos 7 casos anteriores, todos desaparecidos, suicidados o encarcelados bajo cargos falsos. La operación no buscaba matar cuerpos, sino borrar posibilidades, y por primera vez había fallado. La filtración se volvió viral. Universidades enteras comenzaron a reexaminar sus currículos de historia. Museos devolvieron piezas saqueadas tras presión pública. En el Congreso mexicano, un grupo de diputados jóvenes presentó una iniciativa para reconocer legalmente a los pueblos originarios como naciones soberanas dentro del Estado. No era una propuesta simbólica, incluía autonomía judicial, control sobre recursos naturales y derecho a la educación en lenguas maternas. Todo ello inspirado indirectamente por la existencia de Mateo. Su figura se había convertido en catalizador de un cambio que muchos creían imposible en pleno siglo XXI. Pero el verdadero choque llegó cuando la Iglesia Católica emitió un comunicado inusual. Sin mencionar directamente a Mateo, el Vaticano anunció la apertura parcial de sus archivos sobre interacciones con autoridades indígenas en América durante el siglo XVI. Historiadores interpretaron esto como un intento de anticiparse a lo inevitable. Si los documentos de Mateo se validaban, la Iglesia tendría que enfrentar su rol no como mera testigo, sino como cómplice activo en la destrucción de sistemas de gobierno, religión y justicia indígenas. Algunos cardenales ya hablaban en privado de una reparación histórica, aunque otros advertían que cualquier admisión de culpa debía ser cuidadosamente medida y negociada. Mateo, por su parte, rechazó todas las ofertas de asilo político, todas las propuestas de libros millonarios, todas las entrevistas con cadenas internacionales. En cambio, viajó a pie, como lo hacían sus ancestros, desde la Ciudad de México hasta el Cerro del Peñón, lugar donde, según el códice, su antepasado firmó un tratado de paz con naciones vecinas antes de la llegada de los españoles. Allí, en una ceremonia a la que asistieron miles en silencio, enterró una ofrenda de maíz, agua y sal, pidiendo perdón a la tierra por los siglos de silencio. No habló a las cámaras, solo a la tierra. Y la tierra, dicen los ancianos, nunca olvida. Esa peregrinación marcó un antes y un después. No fue un acto político, pero tuvo consecuencias políticas inmensas. Inspiró a comunidades en todo el continente a realizar rituales de sanación colectiva. En Perú, quechuas marcharon hasta Machu Picchu con banderas de sus linajes. En Bolivia, aymaras reconstruyeron templos derruidos. Incluso en Estados Unidos, naciones como los Hopi y los Diné exigieron que se reconociera su soberanía no como concesión, sino como derecho ininterrumpido. Mateo no lideraba ese movimiento, pero su existencia lo había hecho posible. ¿Crees que un solo hombre puede despertar la memoria de un continente entero?
La presión internacional alcanzó su punto crítico cuando la Corte Internacional de Justicia, en una decisión sin precedentes, aceptó analizar una petición colectiva presentada por 23 naciones indígenas del continente americano. El núcleo del argumento no era territorial en el sentido moderno, sino histórico-jurídico. Si los tratados firmados entre naciones prehispánicas y, posteriormente, con potencias europeas, nunca fueron legalmente anulados, entonces siguen vigentes bajo el derecho internacional consuetudinario. Mateo no era el demandante, pero su linaje, documentado con pruebas físicas, lingüísticas y genéticas, se convirtió en el caso emblemático. De repente, no se trataba de un inmigrante con delirios de grandeza, sino de un portador de derechos colectivos olvidados. En medio de este torbellino, Mateo enfrentó su mayor dilema interno. Un grupo radical de jóvenes activistas, hartos de siglos de opresión, lo presionó para que exigiera la devolución inmediata de todas las tierras ancestrales, incluyendo zonas urbanas clave. «Ellos nos robaron todo», le dijeron en una reunión tensa en Tlaxcala. «Ahora es tu turno de tomarlo de vuelta». Pero Mateo, recordando las palabras de su abuelo, «El poder verdadero no se toma, se reconoce», se negó. «No quiero convertirme en lo que me oprimió», respondió. «No busco expulsar a nadie. Busco que todos recordemos que esta tierra nunca fue de nadie, sino de todos». Esa postura le valió críticas incluso dentro de su propio movimiento. Algunos lo tacharon de ingenuo, otros de traidor. Pero en las comunidades más antiguas, donde el tiempo se mide en ciclos y no en elecciones, su sabiduría fue aclamada. Ancianos de los pueblos purépecha, zapoteco y maya le enviaron cartas escritas a mano, bendiciones tejidas y semillas sagradas. Le recordaron que la verdadera soberanía no es controlar, sino equilibrar, y que su papel no era gobernar, sino recordar. Ese equilibrio entre justicia y compasión se volvió su brújula en un mundo que solo entiende extremos. Mientras tanto, los poderes fácticos intentaron un último movimiento desesperado: sobornar a historiadores para que declararan que el códice era una falsificación del siglo XIX. Pero la ciencia los traicionó. Análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México, corroborados por expertos de la Sorbona y la Universidad de Tokio, confirmaron que las tintas, el soporte y los símbolos correspondían al periodo posclásico tardío, entre 1480 y 1520. Peor aún, una huella digital de ADN mitocondrial extraída de la medalla coincidió con una línea genética específica de la región del Anáhuac, presente en menos del 0.3% de la población actual. Y Mateo era uno de ellos. Fue entonces cuando el presidente de México, en un discurso televisado a toda la nación, hizo algo impensable. Se disculpó formalmente en nombre del Estado por siglos de negación histórica y cultural. No fue un gesto vacío. Anunció la creación de un Consejo de Naciones Originarias con poder consultivo en decisiones nacionales, la devolución simbólica, pero legalmente vinculante, de sitios arqueológicos a sus comunidades herederas, y la inclusión obligatoria en las escuelas de la historia desde la perspectiva indígena. Todo ello, admitió, inspirado por un hombre que nos enseñó que la dignidad no se pide, se reconoce. ¿Crees que las disculpas oficiales pueden sanar heridas de 500 años? El mundo ya no podía mirar a Mateo como un simple individuo. Había trascendido la biografía para convertirse en un símbolo viviente de reconciliación histórica. Pero lo más sorprendente no fue su influencia en los gobiernos, sino en lo cotidiano. En escuelas de barrios marginados, niños comenzaron a dibujar sus árboles genealógicos no con apellidos españoles, sino con nombres náhuatl, mayas o zapotecos recuperados de la memoria oral familiar. Madres enseñaban a sus hijos a saludar en lenguas que sus propios padres les prohibieron hablar. La vergüenza cultural, sembrada durante generaciones, empezaba a dar paso a un orgullo silencioso, profundo y colectivo. Mateo no había cambiado leyes solamente, había cambiado la forma en que millones se veían a sí mismos. Sin embargo, el peligro no había desaparecido.
Un grupo paramilitar financiado por intereses mineros en el norte de México intentó secuestrarlo durante una ceremonia en el desierto de Sonora. Pero lo que no esperaban era la respuesta del pueblo. Cientos de familias rarámuri y yaqui, armadas solo con bastones y cantos ancestrales, formaron un círculo humano a su alrededor. Los atacantes, al ver que no podían usar la violencia sin desatar una condena global, huyeron. Aquel acto de defensa colectiva, sin armas ni odio, fue transmitido en vivo por drones comunitarios y se volvió viral. El mensaje era claro: ya no se podía tocar a uno sin tocar a todos. Mateo aprovechó ese impulso para hacer algo inesperado. En lugar de esconderse, convocó a una asamblea de los invisibles. Una reunión abierta en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde cualquier persona que hubiera sido marginada, inmigrantes, indígenas, afrodescendientes, disidentes, pudiera hablar. Durante 3 días, miles compartieron sus historias no como víctimas, sino como portadores de memorias resistentes. Allí, Mateo no se paró en un escenario. Se sentó en el suelo entre todos y escuchó. Al final solo dijo: el verdadero poder no está en las coronas, sino en la capacidad de escuchar sin juzgar. Hoy hemos recuperado esa capacidad. Ese evento marcó el nacimiento de una red continental de justicia comunitaria, donde los conflictos se resuelven no con jueces, sino con ancianos, artistas y jóvenes en diálogo constante. En Guatemala, comunidades mayas ya usan este modelo para resolver disputas por tierras. En Estados Unidos, ciudades como El Paso y Oakland han adoptado versiones adaptadas para mediar entre policías y barrios latinos. Lo que comenzó como la historia de un hombre se había convertido en un protocolo de sanación social, y todo sin una sola ley impuesta desde arriba. Pero el mayor logro de Mateo fue más sutil, más profundo. Logró que el mundo entendiera que la identidad no es una bandera que se ondea, sino una raíz que se cultiva. Ya no importaba si usaba traje o huipil, si vivía en una choza o en un departamento. Lo que importaba era que nunca más permitiría que le dijeran quién era, ni que le negaran su historia. Y en ese acto de autodefinición, millones encontraron el coraje para hacer lo mismo. Porque si un hombre que fue llamado escoria podía ser heredero de reyes, entonces nadie era realmente invisible. ¿Crees que el verdadero cambio comienza cuando dejamos de pedir permiso para existir? Hoy, más de 2 años después de aquella noche en Los Ángeles, Mateo Hernández vive en una pequeña casa de adobe en las faldas del Popocatépetl, lejos de cámaras y discursos. No hay trono, ni corte, ni riquezas. Solo un huerto, un códice bajo llave y un grupo de niños que acuden cada tarde a aprender náhuatl, astronomía mesoamericana y el arte de escuchar al viento. Nadie lo llama Alteza ni Su Majestad. Lo llaman Tata Mateo, y para él eso es más que suficiente. Porque descubrió que la verdadera herencia no se mide en títulos, sino en la capacidad de sembrar dignidad en otros. Lo que ocurrió no fue un cuento con final feliz, sino un despertar incómodo, incompleto pero real. Los cambios legales siguen siendo lentos, las desigualdades persisten y los poderes oscuros no han desaparecido. Pero algo fundamental cambió. Ya no pueden actuar en la sombra sin que alguien lo note. Cada vez que un funcionario firma un contrato sobre tierras ancestrales, ahora revisa 2 veces los archivos. Cada vez que un periodista escribe sobre inmigrantes ilegales, recuerda que tras cada rostro puede haber siglos de historia no contada. El miedo ya no es solo de los oprimidos, también es de los opresores. Lo que muchos no saben es que Mateo jamás buscó reconocimiento. En sus palabras, grabadas en una entrevista que nunca se publicó: no vine a reclamar un trono perdido, vine a recordar que todos somos herederos de alguien que luchó para que existiéramos. Mi corona es la memoria y esa nadie me la puede arrebatar. Esa frase, escrita en una pizarra en escuelas comunitarias de todo el continente, se ha vuelto un mantra silencioso para generaciones que están reconstruyendo su identidad sin pedir permiso. Extrañamente, el mayor impacto de su revelación no fue en los libros de historia, sino en las miradas. Hoy, cuando un niño indígena entra a una escuela en la Ciudad de México, ya no baja la cabeza.
Cuando una mujer mixteca cruza la frontera, ya no susurra su nombre. Y cuando un anciano tarahumara habla de sus dioses, ya no lo hacen con vergüenza, sino con la certeza de que su palabra también es ley. Ese cambio sutil, casi imperceptible para los que miden el mundo en dólares y votos, es el más revolucionario de todos, porque transforma no lo que se dice, sino lo que se siente al existir. Y aunque los archivos sigan disputando fechas y linajes, aunque los gobiernos sigan negociando soberanías como si fueran mercancías, una verdad irreversible ha quedado clara. La historia no terminó en 1521. Siguió, en silencio, en las cocinas, en los campos, en los cantos de cuna, en las venas de quienes sobrevivieron para contarla. Mateo no la inventó, solo tuvo el coraje de decirla en voz alta, en el momento exacto en que el mundo ya no podía fingir que no la escuchaba. Si esta historia te conmovió, si crees que el mundo necesita más verdades como esta, no dejes de seguir este canal y darle like. Cada clic es un acto de resistencia contra el olvido.